Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Reducid al hombre al tamaño de la bestia. Disminuirle en toda la altura del alma que se le ha quitado. Hacer de él una cosa como otra cualquiera. No tenemos plan. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde vamos? Hay gente que realmente se está muriendo de hambre. Eso suprime de un golpe muchas declaraciones acerca de la dignidad humana, de la libertad humana, de la inviolabilidad humana y del espíritu humano, y convierte todo ese montón de materia en cosa manejable. La autoridad de abajo, la falsa, gana todo cuanto pierde la autoridad de arriba, la verdadera. Sin infinito no hay ideal. Sin ideal no hay progreso. Sin progreso no hay movimiento. Inmovilidad, pues, statu quo, estancamiento. Este es el orden. Hay putrefacción en ese orden. Preguntad a la jaula lo que piensa del ala. Os contestará: el ala es la rebelión. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Les contaré con sumo gusto de qué se trata la Ley de Protección contra las Infecciones que se ha aprobado recientemente en Alemania. Pero creo que es mejor que la vean con vuestros propios ojos, así que pongan atención. Und jetzt? Mach mal bitte auf. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Das ist doch gerade ein Ich weiß nicht. Guck mal, wir haben vorhin über Angst gesprochen. Moment, hier ist gerade die Polizei, bricht gerade die Tür auf. Polizei! Ich will die Hände sehen! Auf den Boden, runter beide! Runter auf den Boden! Geh runter! Geh beide nach oben, stopp beim Jungs! Den Hund wegziehen, sofort den Hund wegziehen! 2 Personen hier! Aber wo liegen bleiben? Wie sind Ihre Namen? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Andreas Noack. Sonst irgendwelche Messer, Waffen, irgendwas einstecken. Nein. Computer aus. Mientras transmitía en vivo una videoconferencia, irrumpe en su casa la policía. El doctor Andreas Noack es un disidente de las leyes de encierro animal que propone la emergencia de la globocracia. Se hizo conocido por atender a los heridos de las recientes manifestaciones en dicho país. Aún se desconocen las razones legales. Lo que no queda muy en claro en las imágenes es si el terrorista es el que entra armado con una ametralladora de mano de la ley, o bien el que tiene como arma un micrófono.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. El pasado 6 de octubre, nuestro Grafeno afirmó que el concepto de soberanía política aplicado al sistema representativo debe proporcionar certidumbre al voto emitido del pueblo en su libre elección y traducir así el resultado en representantes, nos guste o no ese resultado. Por lo tanto, las empresas cuentavotos debían colaborar dentro de la normalidad científica e histórica de la matemática y evitar toda sospecha de interferencias con anomalías informáticas para producir una nueva normalidad electoral donde el fraude acaba institucionalizado. No pertenezco al club de fans de Trump, pero en esta pelea que está dando, y reafirmo mis dichos por una victoria de Lord Biden, que es una mala noticia para la libertad. En esta batalla estoy de su lado. Primero, durante 4 años los demócratas no han parado de aludir en el interior de los Estados Unidos y en todo foro internacional generado por la globocracia, en todo país y en todas las lenguas, que Putin había interferido en la elección de 2016 mediante bots. Pero ahora no quieren ni hablar ni escuchar el término recuento de votos. Ergo, si tan seguros están de haber ganado, ¿qué les molesta esta muestra de transparencia y legitimidad de un recuento? 2. Si Trump demuestra que existe una trampa informática, no solo gana una contienda que lo tiene como beneficiario directo, sino que pone en entredicho la legitimidad de gobiernos como el de Venezuela y Argentina, como el de España y tantos otros. Smartmatic, Citel e Indra, que cité el 6 de octubre, son empresas que actúan en todos los mercados cuentavotos de la hispanidad. Enfatizo, si Trump demuestra sus afirmaciones, muchos gobiernos quedarán deslegitimados y por lo tanto deberían llamar a elecciones libres y transparentes. 3. Por solo plantear la batalla y aún no pudiendo demostrar Trump sus afirmaciones, está clara la intervención extranjera en los procesos electorales, la participación de las ONGs que financian a estas empresas, los veedores internacionales de la OEA, la ONU o la Unión Europea, que vienen de vacaciones a certificar el grotesco en los procesos electorales, donde todos participan de la manipulación deliberada de los resultados. En consecuencia, tal manipulación debe acabar con precisas investigaciones. En nuestro caso argentino, con cargo por traición a la patria, amerita la pena de muerte según nuestra Constitución vigente. 4. Si existe un mínimo de seriedad, y lo dudo, toda la plana mayor, diputados nacionales, senadores y cargos partidarios de todos y cada uno de los partidos deberían ser inhabilitados a presentar candidaturas y ejercer cargos públicos. Y la Corte Suprema de Justicia debería llamar a declarar a quien contrató a Smartmatic para la elección 2019, Mauricio Macri, y las anteriores de 2015, a Indra, Cristina Fernández de Kirchner. La gravedad de estos hechos
solo es posible en nombre de una tiranía. El fraude electoral merece la máxima pena, pues no hay mayor engaño que una elección no libre. La victoria de Trump en esta batalla blanquea el escenario de que Occidente vive en una democracia virtual y en una globocracia real, arrollado ante el desquiciado psicocapitalismo. La injerencia extranjera en todo país debería ser perseguida hasta alcanzar un tribunal como los juicios de Nuremberg, pues además de engaño, adultera toda elección oprimiendo a todos los pueblos, a expresar su voluntad y darse sus propias autoridades. Pero si no estamos dispuestos a esta batalla, ni a apoyar a quien la da por nosotros, paréntesis, es que aquí nadie se puso a esta tarea, una vez más acaba cumpliéndose la afirmación del filósofo presidente que siempre acertó: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Comencemos a preguntar en las calles y las redes virtuales a Santiago Cafiero quién va a contar los votos en el año próximo y desbaratemos esta pantomima de la globocracia sanitaria. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Pongamos la lápida de una vez. El fracaso de la democracia posmoderna es irrefutable. Tiene raíz en el espejismo que irradia la manipulación del sistema representativo. Mientras como sistema de gobierno permite, posibilita y exige la participación del pueblo en la organización política, las instituciones diversificadas y multiplicadas diluyen todo poder para ser absorbido por las élites de la partidocracia, que están formadas por la siembra interior de falacias, cuya dirección es única y su pensamiento servil y totalizante. Ahora bien, pero ¿quién elige el sistema político? Es decir, ¿quiénes determinan que sea la democracia y no la oligarquía o la monarquía? Desde el punto de vista políticamente correcto e incluso de la ignorancia más supina, al parecer las multitudes quieren vivir en democracia. Aunque todos insultan por igual la suerte que les depara el sistema y descargan sus frustraciones con falacias que se oponen a las suyas, ideologías. Por otra parte, aún el disidente consciente prefiere la democracia, pero distinta al actual sistema. Las excepciones en contrario son los militantes cuyas convicciones tienen un paradigma per se hacia regímenes tiránicos. Estoy seguro que ya han identificado dos grandes tendencias y una tercera que es útil a alguna de las dos anteriores. Las tres han sobrevivido a la Segunda Guerra. Pero he aquí un interrogante poco ahondado. ¿Prefieren las oligarquías la democracia? Esto se pone interesante. Es evidente que sí. Las élites trabajan mediante tres elementos fundamentales. Primero, por imponer el sistema normativo, que implican nomenclaturas unificadas, acuerdos internacionales, leyes de paz, comercio y, ya de moda, los derechos humanos. 2. El sistema financiero y de comercio como distribución de las mercancías. Y 3.
el control ideológico político de dos polos en disputa, desde la filantropía de ONGs que financian con dinero criminal a las mega ONGs normativas y que aquí llamamos globocracia. Esta maquinaria impone y legaliza aberraciones jurídicas, decididas lejos de toda frontera y por organismos que pululan lejos de los pueblos. El desequilibrio del intercambio económico, junto a las limitaciones al desarrollo de las potencialidades de regiones como América al sur de México y África, devienen la corrupción local provocada desde el primer mundo. Y por último, una industria cultural que subvierte por necesidad de su poder la soberanía de los pueblos y sus organizaciones públicas, como la herencia de los valores en toda común unidad. Y emerge otro interrogante: ¿a qué se debe este amor inclaudicable de la globocracia por la democracia? Y la respuesta es el engaño. Sirve de pantalla para eximir a las élites oligarcas de la responsabilidad política por los errores y horrores de las decisiones que vertebran a través de sus sucursales nacionales. Ahora, corrompida y destruida la democracia como sistema de gobierno, donde nada se soluciona, la voluntad es torcida, los liderazgos abortados, los derechos cercenados, la libertad censurada y la dignidad pisoteada, abre la posibilidad a una evolución hacia la institucionalización del gobierno de la oligarquía que siempre tiende a la tiranía. El sistema de gobierno se reduce a una teatralización electoral donde se polariza la estupidez multitudinaria y por obra de la neolengua programada, la masa interpreta que es igual al vecino, cuando éste tiene más derecho que aquel. Entonces, ¿cuál es el papel del pueblo reducido a masa y de las instituciones de gobierno de todas estas repúblicas bananeras? El ridículo, ya que creer en el veneno azucarado actual de esta forma de representación es ridículo o demencial. La masa asume de manera irresponsable su ignorancia y paga voluntariamente las decisiones erróneas, irresponsables e incluso horrorosas de la globocracia psicocapitalista. Como estrategia sistémica, permite la supervivencia de la oligarquía, que construye un mundo a su medida y para su existencia, eludiendo toda responsabilidad e imponiendo una oposición controlada que depende de sus ideologías, donde los que pierden son siempre los mismos. Ergo, así, sin la garantía de que los votos se cuentan de a uno y van donde cada uno ha decidido, no existe posibilidad de cambio. O bien sí, hay otra alternativa. Es la llamada revolución armada, que las propias oligarquías están deseando financiar para quedarse con lo que resta. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Italia, de nuevo Italia, y sus médicos resultan una bendición en medio de la emergencia sanitaria.
que nos revela datos de su propia investigación. Primero, es la demostración de la altura académica de sus profesionales, a las que debe rendirse la Unión Europea, incapaz de llegar donde Italia ha llegado. Y esto es válido ante los mitos atribuidos a otros países de la Unión. Segundo, los aportes sobre el bicho 19 son esclarecedores para explicar, comprender y curar. Tercero, lejos a todas las instituciones y asociaciones profesionales que no hacen más que leer los PDFs que les llegan, los médicos italianos, y digo médicos, no el sistema sanitario, se han puesto al trabajo de campo, de la mano de una autoridad que jamás ha cesado en pedir a los colegas investigar. El gran impulso histórico del doctor Tarro ha sido fundamental para combatir las primeras autopsias desafiantes al poder, la terapia del plasma hiperinmune del doctor De Dono, la intervención de la doctora Bárbara Balanzoni, las denuncias y la acción divulgadora del economista Valerio Malvezzi, el analista Carlos Sabagnago, todo un grupo no homogéneo pero activo de la clase media trabajadora, abogados, periodistas, médicos, youtubers, han confluido en una masa crítica opuesta al megáfono de la irrealidad virtual. Resistencia a la globocracia que el pueblo comenzó a escuchar. La contribución sistemática para articular el contrarrelato de tantísimos interlocutores para responder al relato oficial en Italia es potente. Y aquí en Grafeno lo intentamos junto a tantos otros. Gran parte del mérito italiano es la voz alzada sin temor y con valor, enfrentando al adoctrinamiento de una globocracia que avanza de la mano del psicocapitalismo para perpetuarse. El último descubrimiento se ha revelado hoy, 25 de noviembre. 1. El bicho 19 no se transmite en restaurantes, bares o cines, afirmó el doctor Giornaldino. 2. El uso del bastoncillo hasta la cesera viene mal usado y sus resultados son confusos. 3. El estudio de test moleculares ofrece resultados fiables en 18 horas. Conclusiones derivadas del estudio entre 150 y 500 personas y otro elemento de juicio para afirmar, según la investigación, que los asintomáticos no son enfermos. Afirma el doctor Giornaldino que el Comité Técnico Científico Italiano, que depende de su gobierno, no ha seguido ningún estudio, no ha tenido experiencia directa con la enfermedad. La mayor parte de los contagios derivan del uso de los medios públicos de transporte y los que se producen en la escuela. En estos breves párrafos mencionamos 5 elementos de peso investigados y ratificados por el método científico, del cual hay que tomar apunte. No existe un sistema sanitario cuando hay un creciente ejército de empleados públicos, sino cuando la academia demuestra su utilidad poniendo herramientas para hacer palpable la reflexión y los argumentos genuinos de la ciencia, que explica, hace comprensible su acción y cura.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hay que tomar conciencia de la presión sistémica que eleva cada vez más la tiranía infinita en curso, para comprender qué se nos viene encima. Retomando lo dicho en Grafeno hace 2 días, no solo vivimos en la posmodernidad, sino que lleva por consecuencia a una posverdad, en la aceleración de esta subversión de la normalidad, que desemboca en una posdemocracia desterritorializada, sin definición y perpetua. O bien la presión acaba desatando una guerra. En la transmisión televisada ayer en las 7, televisión italiana, el parlamentario Andrea Romano del Partido Demócrata, para quienes no estén familiarizados con la política italiana, es el Partido Socialista desde la posguerra, ha realizado la siguiente declaración, comillas: si habrá, como los hay aún, quienes trabajan contra el pinchazo, esos deberán ser callados. No deben tener ni siquiera el derecho a la palabra en ninguna parte. Se los digo a todos, periodistas, políticos y técnicos. Esta vez es en serio, no una broma. Mientras terminaba el representante de la globocracia, la reacción del entrevistador es esbozar una leve sonrisa. Naturalmente, no dando crédito a lo que escuchaba, pues la línea entre el ridículo y la estupidez, o la imposición ideológica radical, es tan delgada que no sabe dónde poner esta declaración. Pero al declarante no se le escapan las palabras como una simple declaración, ni una provocación inoportuna, sino que es una convicción, es una fulminante sentencia hecha con la seguridad del poder que siempre y por algún tipo de fuero te hace impune. Alguien podría pensar en un error, una equivocación, pero nadie duda que está en línea coherente y política con el decurso del primer ministro italiano Giuseppe Conte, que legisla a golpe de decretos y cuyas declaraciones, como la de todos los cargos similares en rango, se hacen dentro de la tragedia emergencial. ¿Y a ustedes esto no les suena de nada? Digo, ¿no les reverberan estas palabras a una persecución de las patrullas virtuales, de las cracias sin demos, que declaran contra las tiranías del siglo XX y en este siglo son sus mejores fotocopias? La amenaza de las palabras en la posdemocracia a todo aquel que expresa un disenso a la obligatoriedad de aceptar su imposición política y moral de un pinchazo globocrático, generalizado, masivo y experimental, se palpa. Para tomar un autobús, ir al cine, al bar, al estadio o tomar un avión, la pichicata tiene esta condición sine qua non de exigencia, decretada e inapelable. Desobedecer implica estar excluido de la especie. Ahora, los representantes de la globocracia de esta postdemocracia, han preparado la pistola etiquetadora de fascismo a todo aquel que se les opone. Y les dejo un interrogante que seguro ha comenzado a dar vueltas en su cabeza. ¿Las nuevas postdemocracias tienen o no similitudes a las tiranías ideológicas del siglo XX? Y luego, ¿tengo
la impresión que prometen elevar su potencial dictatorial a la expresión de una síntesis exponencial que las tecnologías del siglo XXI les ofrezca.